La tesis que voy a realizar es sobre el consumo de drogas y lo voy a argumentar con una serie de preguntas, en concreto 12, en la que quedará clara mi postura en contra de estas sustancias alucinógenas. La primera pregunta, ¿qué es una droga? Una droga es toda sustancia cuyo consumo actúa sobre el sistema nervioso, modificando el psiquismo, y su abuso produce diversas consecuencias tóxicas, agudas y crónicas, entre ellas el estado de dependencia. ¿Por qué nos enganchamos a la droga? Esa sería la segunda pregunta. La dependencia a una sustancia se caracteriza por una adaptación psicológica, fisiológica y bioquímica consecuencia del consumo reiterado de dicha sustancia. A medida que se establece la dependencia, el consumo se hace cada vez más necesario para evitar el síndrome de abstinencia, a la vez que se puede producir una disminución progresiva de los efectos de la droga. De esta forma, se producirá la necesidad de ir aumentando la dosis, con el fin de alcanzar los efectos iniciales. A este fenómeno se le llama tolerancia. La tercera pregunta sería, ¿todas las drogas generan tolerancia? El fenómeno de la tolerancia no se presenta en todas las drogas ni en el organismo, que se acostumbra de igual modo a los distintos tipos de sustancias. Así pues, dependiendo de la sustancia y de las características propias del individuo, se podrá generar una mayor o menor tolerancia frente a una sustancia. ¿Es fácil controlar la cantidad que se consume? Esa sería la cuarta pregunta. Cuando consumimos drogas, los propios efectos de la sustancia alteran nuestra capacidad de ejercer un control sobre su consumo, es decir, alteran nuestra capacidad de análisis de la realidad y de toda forma de decisión sobre los consumos que realizamos. La quinta pregunta. ¿Qué efectos se producen cuando falta la droga si hay dependencia? Cuando se retira de forma brusca o se disminuye el consumo de una droga que ya ha producido dependencia, aparecen síntomas psíquicos y físicos diferentes según la sustancia. A este conjunto de síntomas se le llama síndrome de abstinencia. Algunos síndromes de abstinencia requieren atención médica, como es el caso del alcohol o los barbitúricos. Otras sustancias presentan síndromes de abstinencia, que en muchos casos no presentan signos muy marcados, o aunque lo presente, no reviste riesgo para el consumidor. La sexta pregunta que formulamos es, ¿todas las drogas están adulteradas? La mayor parte de las drogas ilegales se presentan mezcladas con otros componentes, los adulterantes. El objetivo de esta práctica habitual es conseguir un mayor beneficio económico de la venta de las sustancias. Con la misma cantidad se consiguen más dosis. Estos adulterantes varían según la droga y pueden producir daños difíciles de predecir, incluso más perjudiciales que la propia droga. Algunos de estos adulterantes son la cafeína, la lactosa, la tiza, el talco, el yeso, los polvos de limpieza, etc. Pregunta número 7. ¿Todo consumo significa un problema? La respuesta sería no. Se puede usar una droga y no necesariamente este consumo tiene que derivar en un problema con dicha sustancia, pero cuidado. La adicción a una sustancia es un proceso, por lo tanto, un uso inicial puede derivar en un abuso o en un problema de drogodependencia. Es decir, todo contacto con una sustancia aumenta el riesgo de consumo problemático en el futuro. Octava pregunta. ¿La drogodependencia es una enfermedad? La drogodependencia afecta a los aspectos físicos, psicológicos y sociales del individuo y a la salud en general, por lo que sí, se puede considerar una enfermedad. Sin embargo, cuenta con un aspecto peculiar. La decisión sobre el consumo y la responsabilidad del individuo son vitales, tanto en las situaciones de inicio como en el mantenimiento y el posible tratamiento. Novena pregunta. ¿Consumir varias sustancias aumenta el peligro para la salud? El consumo de varias sustancias mezcladas o consumidas alternativamente multiplica los riesgos. Esta pauta de consumo, conocida como policonsumo, es la más habitual. De hecho, es difícil encontrar personas que consuman una única sustancia, aunque sí que es frecuente que una de ellas consuma una única sustancia de forma principal. Décima pregunta. ¿Cuándo podemos hablar de intoxicación? Se produce bien cuando se toma una cantidad excesiva de una sustancia que el organismo no consigue asimilar o por la toxicidad de alguno de sus componentes o adulterantes. La intoxicación aguda requiere una intervención sanitaria urgente. Penúltima pregunta. ¿Cuándo se puede producir una sobredosis? Cuando se produce una intoxicación aguda, estamos ante un caso de sobredosis. La sobredosis se produce cuando introducimos más sustancia en el organismo del que éste es capaz de metabolizar. De esta forma, se puede llegar a estados graves de salud, como el coma, o incluso la muerte. Y llegamos a la última pregunta, la 12. ¿Cómo podemos clasificar las distintas drogas? Las drogas han sido clasificadas de diversas maneras, pero la clasificación con mayor aceptación se basa en los efectos sobre el sistema nervioso central y como consecuencia sobre el cerebro y el resto del organismo. Así, las sustancias se dividen en depresoras, que atenúan o inhiben el funcionamiento,
estimulantes que aceleran su funcionamiento o perturbadoras que alteran su actividad y perturbación de la realidad. Para terminar, mi conclusión es que podemos decir que el consumo de drogas debe ser prohibido si no queremos que la vida de los que están a nuestro alrededor se vea afectada de una manera indirecta, añadiendo que además estas sustancias nos van matando a poco. ¿Te gustaría que tu vida terminase antes de lo debido?